Detente. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia más. Es el eco de una desesperación que toca la fibra de cada alma y la revelación de una presencia ineludible. He aquí la carta que llegó a mi humilde parroquia esta mañana, sin remitente, empapada en lágrimas secas. Una carta que desmantela la soledad, escrita por un hombre al borde del abismo. Permítanme compartirles en su lengua original la Odisea de Ezequiel, el día que descubrió que Jesús nunca lo había dejado solo. Si alguna vez has sentido que caminas solo por el valle de las sombras, quédate, porque al final de este relato, tu perspectiva de la vida y de la fe quedará irreversiblemente transformada. La pluma temblaba en la mano de Ezequiel, no por frío, sino por la furia contenida de una vida malgastada en la incredulidad y el dolor. Estaba sentado en el suelo de tierra de su choza, en el corazón seco de la sierra, rodeado por el silencio sepulcral de la medianoche. Fuera, el viento aullaba como una bestia herida. Dentro, el aullido era el suyo propio. Querido padre, comenzó a escribir en el reverso de un viejo mapa de carreteras, si esta carta llega a tus manos, será un milagro, pues ya no creo en ellos. Mi nombre es Ezequiel, y he vivido 70 años creyendo que Dios, si es que existe, disfruta viéndome fracasar. Ezequiel era un hombre esculpido por la adversidad. Sus manos eran nudos de trabajo, su rostro un mapa de arrugas profundas, y sus ojos antes de un azul vibrante. Ahora eran pozos vacíos. Su conflicto no era con el mundo, sino con la ausencia palpable que sentía en su alma. Su esposa Elara, la luz dorada de su existencia, había partido hacía 10 años, llevándose consigo no solo su aliento, sino también la última chispa de fe que él guardaba. Elara era todo para mí, padre. Ella tejía la esperanza en el aire que respirábamos. Cuando enfermó de esa tos pertinaz que nadie pudo curar, yo oré. Oh, cómo oré. Prometí ser un mejor hombre, un devoto, un esclavo de la iglesia. Pero ella murió, ahogada en su propia sangre, con mi mano en la suya. Y yo sentí el silencio de un cielo que me había cerrado la puerta en la cara. Desde ese día me convertí en el guardián del abandono. Ezequiel se levantó con un gruñido, arrojando la pluma. La choza era apenas 4 paredes de adobe. Su único bien material significativo era un violín viejo y polvoriento colgado en la pared. Un regalo de Elara que él jamás tocaba. Miró la cuerda que había anudado cuidadosamente en la viga principal del techo. El final de su viaje estaba a la vista. La soledad, el hambre y el eco constante de la risa de Elara, que ya no existía, eran una carga insoportable. Pero una ráfaga de viento helado se coló por la rendija de la ventana, moviendo el violín. Por un instante pareció que una cuerda vibraba, produciendo una nota tan pura, tan inesperada, que lo obligó a detenerse. Bah, escupió, es solo el viento. Sin embargo, regresó al mapa para terminar su despedida. La gente me llama el loco de la sierra, porque hablo solo, discutiendo con ese dios mudo, pero la verdad es que hablo con el recuerdo de Elara. Hoy hasta ese recuerdo se ha vuelto ceniza. Me despido de este mundo cruel, padre, y espero encontrar el olvido. No pidas por mí, no lo merezco. Con las últimas palabras trazadas, sintió una punzada en el pecho, pero no era la angustia habitual. Era un recuerdo. Elara. Ella solía decir, Ezequiel, mi amor, incluso en el momento más oscuro, la fe no es un sentimiento que tengas, sino una presencia que te sostiene. Mentira, gritó al techo. Si me hubieras sostenido, ella estaría aquí. En ese momento, la tensión se volvió insoportable. Ezequiel, con el nudo en la mano, sintió que el aire se espesaba, no con miedo, sino con una inmensa, casi física tristeza. Un golpe seco y persistente resonó en la puerta de madera, un sonido que no debería existir a esa hora, en ese lugar inhóspito. Ezequiel se paralizó. En la sierra a medianoche, la única visita era la sombra o el animal. Su corazón golpeó contra sus costillas como un pájaro enjaulado. ¿Quién es? Su voz ronca no era más que un susurro. Soy Miqueas, respondió una voz suave pero firme. Vengo del pueblo a traerte la medicina que ordenó tu esposa Elara. Ezequiel sintió que la sangre se le helaba. Elara llevaba 10 años muerta. Abrió la puerta con una cautela mortal, esperando ver un espectro o un trampero loco. Afuera, bajo la luna plateada, estaba un joven de unos 20 años, delgado, con un halo de polvo en el cabello oscuro, sosteniendo una pequeña bolsa de tela. Lo más impactante era la serenidad de sus ojos, de un marrón cálido y profundo, que parecían verlo todo sin juzgar. ¿Quién eres tú? ¿Cómo sabes el nombre de mi esposa? El joven sonrió. Ella me la encargó hace mucho tiempo.
Me dijo que te la entregara cuando tú estuvieras listo para recibirla, que la necesitarías para un largo viaje. Ezequiel se echó a reír, una risa histérica y rota. Estás loco, ella murió hace 10 años. Vete de aquí antes de que te confunda con una alucinación y te golpee. Miqueas no se movió. Con una delicadeza desconcertante extendió la bolsa. Dentro hay más que medicina, Ezequiel. Hay algo que perdiste, un recuerdo. La curiosidad de esa vieja serpiente picó a Ezequiel. Agarró la bolsa y la abrió de un tirón. Dentro había un frasco de hierbas secas, un trozo de pan y un pequeño relicario de plata que no había visto desde el día que Elara murió. El relicario contenía 2 fotografías, una de Elara, joven y radiante, y la otra era una foto de un niño pequeño, con la misma mirada azul de su juventud, su hijo, al que nunca conoció. Elara lo había perdido en el parto, y la tristeza había sido el catalizador de su propia enfermedad. Él había enterrado ese dolor tan profundamente que había olvidado incluso su rostro. ¿Dónde encontraste esto? Tartamudeó Ezequiel. Ella me lo dio cuando fui a buscarla por primera vez, dijo Miqueas. El joven se sentó en el escalón de la choza. Ezequiel, con el relicario apretado, sintió que el nudo en su garganta se apretaba más que el de la viga. 10 años de soledad, 10 años de preguntarme por qué me dejó. ¿Por qué el Hijo de Dios no vino a consolarme? Miqueas levantó la vista hacia las estrellas. ¿Estás seguro de que no vino, Ezequiel? Cuéntame de los 10 años. Ezequiel se dejó caer a su lado, la necesidad de hablar superando su cinismo. Cuando ella murió, yo quise incendiar la choza. Tomé el candil, pero de la nada. Una tormenta estalló, una lluvia torrencial que apagó hasta la brasa en mis manos. Perdí mi rebaño al año siguiente por la sequía. Quedé en la miseria. Quería rendirme, pero un forastero, un pastor errante llamado Tomás, apareció, me enseñó a sembrar en tierra seca y me dio sus últimas semillas. ¿Y qué pasó con Tomás?, preguntó Miqueas. Se fue tan pronto como la primera cosecha brotó, como si su tarea hubiera terminado. Me dejó solo de nuevo. Ezequiel continuó, su voz ahora un murmullo de confesión. Recordó la vez que una roca gigante se deslizó por la ladera, amenazando con aplastar su choza. Él se había quedado paralizado, esperando la muerte. Pero justo antes del impacto, la roca se había partido por la mitad contra un árbol joven que no debería haber soportado tal fuerza. Recordó la enfermedad que casi lo mata en el invierno, una fiebre que lo postró durante semanas. Pensó que moriría de sed, pero cada mañana una extraña jarra de agua limpia aparecía en su puerta sin que nadie la trajera ni se la llevara. A medida que Ezequiel narraba cada incidente, la tensión aumentaba. No eran coincidencias, eran intervenciones. Miqueas lo escuchaba en silencio, sus ojos brillando con una luz extraña. Cuando Ezequiel terminó exhausto, el joven tomó la bolsa de tela y sacó la medicina, un simple ungüento, de mirra y aloe. Esta es la medicina, Ezequiel, dijo Miqueas, para tus manos gastadas de tanto cavar en la tierra y de tanto apretar el puño contra el cielo. Pero la verdadera cura es recordar a los mensajeros. ¿Mensajeros? Tomás el pastor. ¿Quién te dio las semillas de la vida cuando estabas listo para morir? El árbol que te salvó no era ese joven y fuerte, y el agua. ¿Quién te la dejaba cada mañana en el umbral sin decir palabra? Miqueas se puso de pie, su figura proyectando una sombra alargada. Yo te la dejé, Ezequiel. Fui Tomás, fui la fuerza del árbol, fui el forastero que te enseñó a sembrar, y fui yo quien detuvo la tormenta que salvó tu casa. Ezequiel sintió un escalofrío que no era del viento. Miró a Miqueas, cuyo rostro de repente parecía resplandecer con una luz tenue que no era de la luna. ¿Quién eres tú, Miqueas? El joven miró a los ojos vacíos de Ezequiel, y fue como si la luz se encendiera en el alma del anciano. Mi nombre es Miqueas, que significa ¿quién como Dios? Pero tú me conoces de otro modo. Cuando tu corazón se rompió por la muerte de Elara, no te abandoné. Estuve en la tormenta que te impidió tomar una decisión equivocada. Estuve en el pan que comiste. Estuve en la mano del forastero que te enseñó a vivir. Y ahora, Miqueas extendió su mano, y en su palma abierta, Ezequiel notó 2 cicatrices redondas y profundas. Estoy aquí para traerte la medicina que ella me confió. El violín en la pared vibró de nuevo, esta vez con una nota clara, sostenida, triunfante. Ezequiel, con el rostro surcado de lágrimas nuevas, frescas, comprendió. El joven, el forastero, el árbol, la roca partida, el agua, todo había sido él.
No una presencia distante, sino una intervención constante, tejida en el tejido mismo de su miseria y supervivencia. Jesús, susurró Ezequiel cayendo de rodillas. Miqueas, Jesús le sonrió, con una compasión infinita. Nunca te he dejado solo, Ezequiel. Yo soy el guardián de tu alma, y yo soy la presencia que te sostiene, incluso cuando tú olvidas sostenerme a mí. Tu fe no murió, se transformó en resistencia. Y esa resistencia, hijo mío, es mi prueba de amor. Cuando Ezequiel levantó la cabeza, el joven se había ido. Solo quedaba el aroma a mirra, la carta inconclusa y el relicario en sus manos. Ezequiel se levantó, su cuerpo ya no cargaba el peso de la desesperación, sino la ligereza de una inmensa revelación. Miró el nudo en la viga, lo desató lentamente. El miedo había desaparecido, reemplazado por una paz que quemaba, como fuego sagrado. Tomó el viejo violín de la pared, lo desempolvó. Sus dedos, rígidos por años de abandono, dudaron al tocar las cuerdas, pero la melodía que salió de él fue pura, la canción de un hombre que había regresado a casa, la melodía de la esperanza, la canción que el ara siempre le pedía que tocara. Regresó al mapa y a la carta. Con la pluma ahora firme añadió la última línea. Padre, no enviaré esta carta pidiendo olvido, sino para dar testimonio. La soledad es una mentira. La presencia siempre está ahí, disfrazada de coincidencia, de forastero, de milagro cotidiano. Mi viaje no termina hoy, acaba de empezar. Y lo haré tocando la canción que él me enseñó a tocar, la canción de la resistencia. Que el cielo bendiga el día en que un joven llamado Miqueas me recordó quién soy. Ezequiel dejó la carta en el escritorio, abrió la puerta de su choza y por primera vez en 10 años sintió el calor del amanecer. En su rostro, la brisa de la sierra, no como un aullido, sino como un susurro, nunca te dejaré solo. Final de la narración por el padre. Ezequiel me escribió 2 veces más. La segunda carta venía con un mapa de las semillas que él plantó y regaló a otros campesinos. La tercera con un pequeño violín, tallado por él mismo. La soledad que Ezequiel sintió es universal, pero su descubrimiento que la intervención divina no es un espectáculo de luces, sino la fuerza silenciosa y constante que te impide rendirte, es nuestra mayor verdad. Él pensó que no tenía fe, pero su resistencia era la prueba de la fe de aquel que lo sostenía.